Hola, quiero saludar a todos los varones que se encuentran conectados en línea a este Congreso de Hombres. Reciban un muy afectuoso saludo desde Mexicali, Baja California. Quiero tomar también un poco de tiempo para darle las gracias a Pastor Sergio Chapa por darme el privilegio y la bendición de poder ser parte de este Congreso y juntos poder meditar en la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un mensaje que para mí ha sido de bendición y Dios ha impresionado mi corazón mucho en esta área este año, y es buscar su sabiduría. Quiero hablarte precisamente de una vida sabia. Yo estoy convencido de que Dios quiere que tú y yo vivamos una vida plena en todas las áreas de nuestra vida, como hombres, como esposos, como padres de familia, y en nuestra vida laboral también tengamos una vida plena. Pero para poder vivir una vida plena necesitamos sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría, hablo de la sabiduría de Dios. Quiero invitarte a meditar juntos en este tema el día de hoy. ¿Cómo vivir una vida sabia? Despedimos el año pasado y el año pasado fue un año difícil para toda la humanidad. Y podemos determinarlo o podemos nombrarlo como un año que fue un tiempo muy malo, ¿verdad que sí? Fue un tiempo muy malo en la economía, en la salud, en muchas áreas. Fue un tiempo muy malo. Le dimos la despedida ese año y recibimos el 2021 con las mismas condiciones, al menos en lo que estamos viendo, ¿sí? De hecho, pues estamos en Mexicali, en el semáforo rojo todavía. Entonces estamos recibiendo el 2021 también con un tiempo muy malo. La pregunta que debemos hacernos o que podemos hacernos este tiempo es: ¿qué es lo que Dios espera de mí en el tiempo malo en el que estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? ¿O cómo espera Dios que viva cuando estoy viviendo en tiempos muy malos? Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. 5 cosas que el apóstol Pablo nos dice que debemos hacer cuando estamos viviendo en tiempos malos. Si tu matrimonio no está bien, si tu matrimonio está atravesando por momentos malos, por tiempos difíciles, escucha lo que vamos a hablar hoy. Necesitas sabiduría. Si tu situación en tu trabajo, tienes problemas laborales, tienes situaciones difíciles en tu trabajo, es tiempo de vivir sabiamente. 5 cosas, dice Pablo, que podemos hacer en los tiempos malos. Vamos a hacer énfasis solamente en uno durante el transcurso del año, pero vamos a ver los 5 que menciona Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven. Pablo dice: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Porque, dice aquí, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Estaba leyendo la Biblia, Dios habla hoy, y te animo a que leas diferentes versiones de la Biblia porque te ayuda a entender un poco más los versículos, a veces es mucho más claro. La Biblia, Dios habla hoy, lo pone de esta manera o lo traduce de esta manera. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. En la versión Dios habla hoy me llamó la atención esta palabra, decisivo. ¿Qué significa eso? Un momento decisivo es un momento crucial, un momento determinante para hacer algo o resolver algo. En los momentos difíciles de nuestra vida, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, es un momento oportuno para resolver algo. Es un momento oportuno o decisivo también para solucionar algo, o para arreglar algo, o para hacer algo. Es importante las traducciones porque nos enseñan y nos abren el panorama de una manera más especial. Porque los días son malos. Y ahorita me voy a referir a eso, solamente estoy enfatizándolo. 17. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Me llamó esta palabra la atención también. Procuren, dice. El significado de procurar es esforzarse para lograr algo. En los tiempos malos, Pablo dice: esfuérzate para entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida durante ese tiempo. Quiero mencionar estos 2
traducciones porque voy a hacer alusión a ellos durante el mensaje, así que pon mucha atención en ello. Regresemos nuevamente al versículo 15. Vamos a irlo desglosando poco a poco y nos vamos a dar cuenta de cómo Dios nos desafía este 2021 a vivir una vida sabia en todas las áreas. Dios quiere que tú seas feliz en tu matrimonio. Yo acabo de cumplir 36 años de casado estos días que acaban de pasar. La semana pasada, el día 29, cumplí 36 años de casado. Créame, unir dos personas tan diferentes, no solamente partiendo del sexo, ¿verdad? Que ya en sí es una gran diferencia. Gustos, deseos, anhelos, formas de hacer las cosas, maneras de pensar, hábitos, costumbres. Unir dos personas tan distintas es solamente obra de Dios. Pero han sido 36 años en los que hemos fincado, Katy y yo, nuestro matrimonio en la sabiduría de Dios. Si tú quieres tener éxito en tu matrimonio, necesitas sabiduría. Sabiduría de Dios en tu vida, en tu relación con tu esposa, con tus hijos. Han sido 36 años de casados. Se ha ido el tiempo rápido, ¿verdad? Ok. Efesios 5:15 empieza diciendo Pablo la primera cosa. Así que tengan cuidado de cómo viven. Notemos una cosa interesante. Pablo nos habla de la intencionalidad como nosotros debemos vivir. Nosotros debemos de vivir cuidando cómo estamos viviendo. Pablo nos dice, en tiempos difíciles, cuida cómo está viviendo. La Biblia Dios habla hoy, dice, cuiden mucho su comportamiento. Tengan cuidado de cómo viven. Esto nos habla de que tú y yo somos responsables de cómo vivimos. No podemos culpar a nadie más de cómo actuamos o de cómo vivimos. Si tú y yo estamos viviendo mal, no podemos culpar a los demás. Es nuestra responsabilidad. Pablo dice, asume esa responsabilidad. Cuida cómo estás viviendo. Es una cosa interesante, pero tú y yo podemos ver a nuestro alrededor en el mundo en el que vivimos y encuentras personas que están atadas a adicciones, por ejemplo. Están atadas a malos hábitos, a malas costumbres, a malas formas de vida. Situaciones que tarde o temprano no solamente tienen el poder de quitarle la vida, sino también de arruinar su vida. Quitarle la vida literalmente. Una adicción puede acabar con la vida de una persona. O puede destruir también su vida. Puede estar vivo, pero viviendo un infierno en esta tierra. Pablo es lo que dice. Eso no es cuidar tu forma de vivir. Pablo dice, cuida tu forma de vivir. Continúa diciendo, la segunda cosa, no vivan como necios, sino como sabios. Pablo nos dice que hay dos formas de vivir en los tiempos malos de nuestra vida, como necio o como sabio. El significado de la palabra necio, y ponga mucha atención aquí porque es importante. Necio significa persona obstinada y terca en sus propios errores o que se aferra a ideas o posturas equivocadas. Lo que Dios nos está hablando el día de hoy, que en tiempos malos es un tiempo oportuno para dejar atrás esas formas incorrectas de vida, esas ideas erróneas, esas maneras erróneas de pensar. Es el tiempo, a lo mejor el año pasado no lograste vencer muchos hábitos negativos en tu vida, tal vez una adicción, tal vez cosas que estuvieron limitándote y entristeciendo tu vida. Dice la palabra de Dios que vivir así es vivir neciamente. Aferrado a cosas que tú y yo sabemos que no nos hacen bien, a conceptos o maneras de pensar equivocadas. Los tiempos malos es la oportunidad que tenemos para vivir de una manera correcta, para hacer cambios, deshacernos de esas ideas equivocadas, erróneas. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice así: el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. El necio no cambia porque piensa que está bien. La Biblia nos desafía a que nosotros vivamos como sabios y no como necios. Salmo capítulo 14 nos describe bíblicamente lo que es un necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Tú puedes decir, bueno, eso se aplica para personas que no son cristianas. No, yo creo que hay muchos cristianos que con su boca dicen que Dios existe, pero con su estilo de vida niegan la existencia de Dios. Cuando tú y yo decimos, he depositado mi corazón y mi fe, todo mi ser en las manos del Señor, yo creo en Dios.
y vivimos una vida que no es congruente con lo que Dios manda, no hace clic. ¿Sí me explico? Si yo digo que creo en Dios, si yo digo que Dios existe y es real, entonces lo más correcto es que mi vida pueda reflejar la realidad del Dios que yo digo creer, en el que Dios digo creer. ¿Sí me explico? Tiene que haber una congruencia. Mi estilo de vida, mi forma de vivir tiene que verse reflejado en una vida sabia, no en una vida necia. Cuando nuestro matrimonio, vuelvo a repetir, cuando nuestra paternidad, nuestra relación con nuestros hijos pasa por momentos difíciles, cuando nuestra economía, cuando nuestras relaciones interpersonales están viéndose fragmentadas porque estamos viviendo tiempos malos, es el momento de hacer decisiones sabias, es el momento de vivir sabiamente, no atados todavía a conceptos, a ideas o a errores que nunca nos han dejado nada bueno. Pablo dice, no vivas como necio, vive como sabio. Sabio, dice el significado, es que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y en sus decisiones. Necesitamos actuar de esa manera en los tiempos malos, con carácter, con un buen carácter. Ser sabios, ser inteligentes a la hora de decidir y de actuar en la vida. La Biblia nos dice que sabio, de acuerdo a la palabra de Dios, es aquella persona que respeta y honra a Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Me gusta este versículo, porque menciona una palabra muy importante. Dice, el principio de la sabiduría. Esta palabra principio tiene dos aplicaciones. La primera de ellas nos habla sobre el origen de algo, donde algo comienza o donde algo empieza. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Donde se origina la sabiduría, donde comienza la verdadera sabiduría, es respetando a Dios. Sometiéndonos a Dios, a su voluntad. Ahí empezamos a ser sabios. Es el origen. La siguiente aplicación, la segunda aplicación de esta palabra es base o regla. Cuando tú y yo leemos la Biblia, encontramos principios en la Biblia. Son leyes, son reglas. La ley y la regla de la sabiduría empieza conociendo a Dios. Esta palabra temor de Dios nos habla de respeto, admiración, obediencia, sumisión a Dios y a su voluntad. Por eso te animo este año a que tú leas la Biblia y conforme estamos leyendo la palabra de Dios, aplícala en tu vida, sométete a la voluntad de Dios. La Biblia dice que eso es el principio de la sabiduría, de vivir una vida sabia. Versículo 16, dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Sé que muy poquito, no estoy profundizando mucho porque quiero hacer énfasis en algo al final, pero sígame usted ahí, ¿verdad? Pero Pablo está hablando de cómo debemos vivir en tiempos malos. Dice el versículo 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Fíjese, se requiere sabiduría para encontrar lo bueno dentro de lo malo. Hace unas semanas atrás falleció mi madre, murió mi mamá. Yo tenía dos opciones. Una de ellas es quejarme y decirle a Dios por qué mi mamá. Molestarme con Dios. Amargar mi corazón contra Dios, porque Él tiene el poder de dejar a una persona viva o llevársela. Molestarme con Dios porque me quitó a mi mamá. Alguien que yo amaba, alguien que yo amo, alguien que bendijo mi vida. Tenía esa opción, quejarme, o dentro de ese tiempo malo que estaba atravesando, encontrar lo bueno. Decidí encontrar lo bueno. Tomé un tiempo con mis hermanos para darle gracias a Dios por la vida de mi mamá. Darle gracias a Dios por todo lo que nos enseñó. Darle gracias a Dios por haberla visto unas horas antes de que ella muriera. Unos, que te puedo decir, 36 horas antes, 30 horas antes, 28 horas antes de que ella falleciera. Yo pude hablar con ella alrededor de 4 o 5 horas. Decidí escoger lo bueno dentro de lo malo. Pero para poder escoger lo bueno dentro de lo malo necesitas sabiduría. Sabiduría de Dios en tu corazón. Este año pasado vimos a mucha gente maldecir a Dios. Vimos a mucha gente enojarse contra Dios.
porque una persona, un ser querido de su familia, partió de esta tierra como consecuencia del COVID. Eso no es sabio. Sabio es poder reconocer la realidad de Dios, sujetarnos a su voluntad, respetar a Dios y sus tiempos. Pero para eso se requiere sabiduría. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La Biblia, Dios habla hoy, dice, aprovechen bien este momento decisivo. En el momento malo es una oportunidad para decidir bien. El momento malo de nuestra vida, los tiempos malos de nuestra vida es una oportunidad para tomar buenas decisiones, decisiones sabias que nos ayuden a salir del problema, no que nos hundan más en los problemas. Si tu matrimonio está pasando por un tiempo difícil, es el momento para decidir bien. Es el momento para actuar con sabiduría. Es el momento para soltar las cosas equivocadas que están destruyendo o acabando con tu relación más importante en esta tierra. Saquen el mayor provecho, dice, de cada oportunidad en estos días malos. He estado leyendo la Biblia, le digo, este año pasado fue el 6º año que la leí de pasta a pasta, por 6ª ocasión. Yo estoy empezando en la 7ª ocasión. Pero al leer la Biblia, y si tú eres intencional en poder encontrarte con Dios cuando tú lees la Biblia y abrir tu corazón para que Dios te hable, yo quiero decirte que encontré 3 cosas, o he encontrado 3 cosas que nos dan sabiduría para vivir de una manera correcta. La primera de ellas, y es muy importante, nuestra calidad de vida es el resultado de las decisiones acertadas o equivocadas que tomemos el tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra. Es el resultado de cómo tú y yo estamos decidiendo. Si tú y yo estamos tomando decisiones no sabias, decisiones necias en la vida, ese va a ser el resultado. Es la forma en que tú y yo vamos a vivir. Cuando yo he estado leyendo la Biblia, me doy cuenta que en la Biblia encontramos personajes que fueron sabios en su manera de vivir. Ahí tienes la vida de Noé, la vida de Enoc. Estamos leyendo Génesis ahorita, ¿verdad? Y vamos a continuar después con la vida de Abraham, con la vida de Daniel, con la vida de Samuel. Fueron gente sabia. Fueron personas que fueron guiadas por Dios porque reconocieron a Dios, se sometieron a Dios y a su voluntad o a su palabra. Y vivieron vidas sabias, respaldados por Dios. Pero también vas a ver gente en la Biblia, encontrarás personajes que vivieron vidas necias. Roboam, un personaje, un joven necio, toma una mala decisión, no la tomó con sabiduría, le costó casi todo su reino. Tú vas a encontrar hombres en la Biblia, mujeres en la Biblia que actuaron neciamente y perdieron una bendición sobre sus vidas. De ahí la importancia de darnos cuenta que cada vez que tú y yo decidimos equivocadamente, estamos actuando en contra de nuestra felicidad, en contra de nuestra estabilidad como personas. Por eso es importante que al leer la Biblia nos demos cuenta que nuestra vida o nuestra calidad de vida es el resultado de las decisiones buenas o malas que tú y yo tomemos, necias o sabias. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre, dice Pablo, recogerá lo que haya sembrado. ¿Qué sembramos con nuestras decisiones? ¿Cosas buenas, cosas malas? Eso es lo que vamos a cosechar. Proverbios, hay un proverbio que dice, la blanda palabra calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, o sea, haces enojar más a la persona cuando le contestas mal. Estaba en un lugar comprando algo, estaba haciendo fila. Ya ve que ponen ahora las calcomanías en el suelo para la sana distancia y todo eso. Entonces, cada quien estábamos en su lugar. Y entonces estaba una persona ahí que llegó a la fila y esta persona se pegó, no se paró sobre la marca de la sana distancia, se paró un poco más cerca de la otra persona, era una señora. Y la señora se da cuenta que estaba muy cerca de ella y empieza a gritar, pero histéricamente, ¡aléjese de mí! ¡No se acerque a mí! ¡No lo quiero cerca de mí! Estaba la señora, pero agresiva, o sea, de una manera violenta, gritándole a la persona esto y lo otro, ¿sí? Y entonces, gritando ella sola, dice, mi esposo se acaba de morir hace 3 días de COVID, ¡no lo quiero cerca de mí! Estaba desesperada. La cajera sale detrás del mostrador, se acerca y él dice, señora, tranquila,
tranquila, pásele por acá, yo la voy a atender para que usted se vaya. Una blanda palabra hizo que la ira de esta persona se calmara totalmente cuando estaba haciendo un caos allá adentro de aquel asunto. ¿Sí me explico? Y entiendo la razón por la que lo estaba haciendo. Se acababa de fallecer su esposo 3 días atrás de COVID. Está la persona pasando por un tiempo malo. Pero en un tiempo malo que estaba sucediendo dentro de este lugar, hubo una persona sabia que supo acercarse y darle una palabra tranquila, una palabra que logró tranquilizarla, atenderla para que ella pudiera salir, y entendió su situación. Discernir los momentos difíciles que vivimos en la vida requiere sabiduría. Esta joven fue sabia en su forma de actuar, fue sabia en atender a esta persona, fue sabia en entender lo que estaba viviendo. Hizo algo prudente. Hizo algo que mostró madurez, hizo algo que ayudó a sacar la situación adelante. Decidió correctamente. Eso es lo que Dios nos habla. En tiempos malos necesitamos sabiduría. Pablo dice, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Si dicen no se engañen a sí mismos, es porque muchas veces nos engañamos. Yo creo que me salgo con la mía si hago esto, cuando aún sabemos que es equivocado lo que estamos haciendo. Pablo dice, no te engañes, vas a recoger lo que tú estás sembrando. Si tus decisiones son correctas, estás sembrando buenas decisiones, vas a cosechar buenas cosas en tu vida. Número 2, nos damos cuenta, ¿verdad?, que es el resultado de nuestras decisiones sabias o necias. Número 2, te vas a dar cuenta cuando tú lees la Biblia que el tiempo no podemos regresarlo ni detenerlo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Usted sabe que hay varios libros que dentro de la Biblia encontramos varios libros de sabiduría. En sí toda la Biblia es un libro de sabiduría, pero hay unos más específicos. Eclesiastés, Proverbios, Job. Está dentro de los libros donde Dios espera que tú y yo aprendamos sabiduría en la vida. Son más intencionales todavía en cuanto a la sabiduría. Hacen más énfasis en eso. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice así: para todo hay un tiempo oportuno. Yo le comentaba ahorita, la segunda cosa, saber que el tiempo no lo podemos detener ni regresar atrás. Se te puede parecer algo sencillo, pero es sabio entender esto. Eclesiastés dice, para todo hay un tiempo oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace debajo del sol. Poder lograr entender el tiempo oportuno para hacer algo en la vida es importante. Te doy un ejemplo muy sencillo. Hoy más que nunca estamos viendo el fracaso de muchos matrimonios. Muchos matrimonios están fracasando. Y cuando una persona, y nos ha tocado verlo y escucharlo a nosotros también, cuando una persona está fracasando en su matrimonio, después va con el esposo, con la esposa, que ya no quiere continuar su relación con él o con ella, y le dice, dame una oportunidad. Es lo que ellos piden. Dame una oportunidad para cambiar. Dame una oportunidad. ¿Por qué pide una oportunidad? Porque anteriormente hubo un tiempo oportuno para hacer algo y no lo hizo. Tal vez fue indiferente, tal vez fue agresivo, tal vez fue rencoroso, tal vez fue violento, tal vez fue inflexible, tal vez fue intolerante, tal vez fue grosero. En su momento no aprovechó el tiempo oportuno. Se requiere sabiduría para eso. A propósito, quiero felicitar a todos los abuelos. Usted dirá, bueno, pero no es día del abuelo. No, pero yo digo que todos los días son días del abuelo. Yo estoy disfrutando a mi nieto ahorita, ¿sí? Hay un vínculo precioso entre mi nieto y yo. Él abre sus ojos y lo primero que dice, tete, así me dice a mí, ¿verdad? Tete, me dice, ¿no? Abre sus ojos y lo primero que dice es, ni buenos días, ni tengo hambre, nada de eso. Dice, tete, pregunta por mí. Ok, entonces, ¿a qué voy con esto? Porque yo he estado aprovechando todos los tiempos oportunos. Uno de mis hijos, no quiero quemar a nadie, uno de mis hijos quiere que
ve a mi nieto que reacciona de una manera maravillosa conmigo, me abraza, me besa y estamos jugando juntos y una relación bien padre. Y llega mi hijo y quiere que juegue con él así. Y mi nieto no reacciona así con él. ¿Por qué? Porque no ha aprovechado los tiempos oportunos, que yo sí he aprovechado. Pero se requiere sabiduría para discernir el tiempo en el que estás viviendo, para hacer lo correcto en ese momento. Muchos matrimonios han fracasado por eso, por la falta de sabiduría para entender los tiempos en su matrimonio. Muchos padres están distanciados de sus hijos porque no han sabido aprovechar el tiempo para vincularse estrechamente con ellos. Muchos profesionistas han perdido la oportunidad de un buen empleo porque no supieron entender el tiempo en el que estaban viviendo cuando laboraban en esa empresa. Muchas cosas se han perdido cuando no somos sabios para entender el tiempo en el que estamos viviendo. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta, no puedes detener el tiempo, no puedes regresarlo atrás. Necesitas ser sabio para entender lo que debemos hacer en circunstancias difíciles. Lo que voy a decir lo digo con mucho respeto y con amor también. A veces no aprovechamos bien el tiempo y esta pandemia probó de una manera cruel nuestra fe. Y muchos que no aprovecharon el tiempo para buscar a Dios, cuando llegó el golpe de la pandemia, nos sacudió de una manera terrible. Otros lo aprovecharon para bien. Número 3, rápidamente, y tiene que ver con sabiduría, tenemos que entender que la vida es corta y no debemos desperdiciarla. Es tan bonito despedirte de alguien que amas profundamente sin cargos de conciencia y sin condenación en tu corazón. Estaba yo en la funeraria y estaba firmando los papeles para la cremación de mi mamá. Y la joven que me estaba atendiendo me dice, pásele para acá, quiero enseñarle las urnas donde vamos a depositar las cenizas de su mamá y que usted escoja la urna que usted quiere. Cuando entré al cuarto donde estaban las urnas, había como 3 o 4 entrepaños y había alrededor, ¿qué te puedo decir?, de 20, 25 urnas. Empezaban con una bien sencillita y así se iban subiendo, ¿verdad?, de calidad hasta llegar arriba, a la más cara de todas las urnas. La joven empieza diciéndome, mire, esta urna tiene este precio y es de este material, y entonces me dice, la segunda urna es este precio, subió como unos 2,000, 3,000 pesos de una urna a otra, y así se iba subiendo entre 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, y conforme iba avanzando ella, los precios iban subiendo por las urnas. En la quinta urna, le digo, señorita, no pierda su tiempo, discúlpeme, no quiero robarle todo el tiempo. Deme la urna más económica. Se me quedó viendo ella. Le digo, mire, le voy a explicar por qué. Le digo, mire, mi familia somos cristianos. Creemos en Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que mi madre no está en esas cenizas ya ahí. Ella ya no está ahí. Mi mamá creía en Dios también y mi mamá está en la presencia de Dios. Entonces yo sé y estoy convencido que mi mamá no está ahí. Entonces, una urna cara, una urna barata, es lo de menos. ¿Sí me explico? Y se lo expliqué porque le dije, te lo explico porque no quiero que te quedes con una idea, porque ella sabía que llenando los papeles, ahí se dio cuenta que soy pastor, entonces no quería que tuviera una mala idea de mí, de que no amaba a mi mamá. Pero a lo que voy es esto, estando en ese punto, te das cuenta que hay personas que parte un ser querido y no hicieron lo correcto, no aprovecharon o no valoraron la vida o no aprovecharon al ser querido. Y cuando despides a un ser querido con ese remordimiento y con esa carga de conciencia, ahí es cuando la gente dice, no, dele a mi ser querido lo mejor, no importa lo que cueste. No importa lo que cueste, yo quiero lo mejor. Pero cuando estaba vivo no hicieron eso. Mi padre siempre decía, si me vas a traer flores, tráemelas cuando esté vivo, no me las lleves al panteón, porque en el panteón ni las voy a poder ver ni las voy a poder oler. Pero ¿qué quería decir mi papá con eso? Hey, aprovéchame, estoy vivo. Aprovecha el tiempo, no lo desperdicies.
Cuando tú lees la Biblia te das cuenta de eso. La vida es corta y no debemos desperdiciarla. Y eso es de sabios. Desperdiciar la vida, desperdiciar el tiempo que tú tienes para poder cultivar una relación estrecha con tus seres queridos, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus primos, sobrinos, con tus hijos. Es de sabios. Es de sabios. Las personas necias terminan tarde o temprano destruyendo sus relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque están atados a malos hábitos, están atados a malas costumbres, a ideas equivocadas o erróneas. Y así tratan a las personas. Las personas sabias no, siempre se vinculan con los demás. Siempre tienen relaciones estrechas con otras personas. Porque disciernen los tiempos, lo que tiene que hacerse en su momento oportuno. Porque sacan de lo malo lo bueno también de las personas. Dice claramente, no nos enseña a valorar la vida. Salmo 90, versículo 12 dice así. El salmista le dice a Dios, enséñanos, le dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría. Me gusta la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Enséñanos a entender, dice, la brevedad de la vida. La otra dice, enséñanos a contar bien. Está hablando de eso también. A entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Si nos podemos dar cuenta que la vida es corta y no podemos desperdiciarla, entonces estamos actuando con sabiduría. Imagínate una persona que está casada, una persona que está soltera y tiene años batallando con algo que está destruyendo su vida. Sean pensamientos equivocados, un proceso de pensamiento erróneo, porque los hay, ¿sí? Hay gente que se cree mucho. Aquí en su cabeza se cree mucho. Hay un orgullo tan grande que es incontenible, ¿sí me explico? Hay una soberbia, una arrogancia, y eso está destruyendo su vida. Eso nos enseña que no está viviendo sabiamente. Eso nos enseña que no ha adquirido sabiduría. Y no importa la edad que pueda tener la persona. No debemos perder el tiempo, es un tiempo para cambiar. Número 17, versículo 17, el tiempo se nos está yendo rápidamente. Bueno, 3 cosas que podemos entender cuando hablamos de ser buenos mayordomos del tiempo. Versículo 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Entender la voluntad de Dios para nuestra vida en las diferentes áreas de nuestro ser es algo que tú y yo debemos perseguir y esforzarnos. Espero que este mensaje haya desafiado tu corazón en la búsqueda de la sabiduría de Dios. Quiero cerrar nada más este mensaje diciéndote lo siguiente. Salmo 111, versículo 10 dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Te animo que este año tú crezcas en la sabiduría de Dios. Lee su palabra, estúdiala, medítala, pero sobre todo, vívela. Dios nos dará la sabiduría para vivir una vida plena. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga.